Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Dios les bendiga, bienvenidos al devocional Maná Fresco. Hoy ya es jueves 1 de febrero del 2024. A las 6:34 de la mañana quiero darle la bienvenida. Hoy ya estamos en el día 32 dentro de esta dinámica de 40 días de oración, ¿no? Y cada día hemos dado un tema. El día de hoy es comprometidos con Dios y alcanzando recompensas. ¡Ah, qué bonito este tema! Comprometidos con Dios. Comprométase su merced con Dios, que con Dios, cuando a uno le va mal, le va supremamente bien. Quiero decir que a veces hay sacrificios, hay pruebas y uno dice, Padre, pero ¿por qué me pones en esta prueba, no? Como cuando uno está, por ejemplo, como Daniel en el foso de los leones o en el horno de fuego, por ejemplo, ¿sí? Como cuando uno está como José, preso en una cárcel por un crimen que no cometió. ¿Usted me entiende? Entonces, pero le va supremamente bien, ¿sí? Porque en un solo día José sale de ser preso a ser rey. Uy, tremendo ese cambio. Y a los leones no les dio hambre, ¿sí? Estaban llenos. No sé qué hizo el Señor ahí. Eso le vamos a preguntar en la eternidad. Pero los leones, yo creo que ni la vieron Bueno, en la eternidad le preguntamos a Daniel, recuérdeme su merced, que es que a mí todo se me olvida. Si los leones iban y lo acicalaban y lo lambían. Yo creo que de pronto sí, ¿no? Pero cuando uno está con el Señor, ¿sí? Y uno dice, me está yendo mal, realmente le está yendo supremamente bien, porque en medio de esas pruebas, Dios está moldeando nuestro carácter. En medio de estas crisis, Dios está derramando su gloria y demostrándonos su respaldo, ¿sí? Entonces, pues aquí estamos. En estos 40 días, su merced, por favor, aparte 40 minuticos para que se encierre allá en su aposento, ora por usted, ore por todos sus asuntos, ore por mí, ore por este devocional. Bueno, debe orar. Le voy a dar unas citas acá, porque es que la Biblia tiene 1118 capítulos y el año 365 días. Si leemos 3 capítulos al día, vamos a leer la Biblia en un año. Hoy les voy a dar 4 capítulos. Por favor, léase hoy Isaías 1, Jeremías 4, 5 y 6. Esos son los 4 capítulos de hoy. Deberían ser 3, pero vamos a ir echando una ñapa todos los días, por si de pronto su merced venía colgado o colgada, para que compense lo que le hace falta de los días que pasó. Téngame paciencia, yo soy así. O quedé mal hecho, o Dios me dejó con una vueltica en la punta para hacer un trabajo especial. Ore a Dios y pregúntele su merced. A ver, a mí no me ha contestado nada, ¿sí? Pero yo sospecho firmemente que quedé mal hecho. Y entonces le digo echando la culpa a él. Le digo, Señor, si yo quedé mal hecho, fue culpa tuya. O es culpa tuya. Pero si me hiciste así, con un propósito específico, entonces, Padre, haz que la gente me tenga paciencia. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude. Vamos a seguir adelante con este devocional que es loquísimo. Mire, comprometidos con Dios y alcanzando recompensas. Ay, Dios mío. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Ay, oré por mí, esto es una locura. Bueno, voy a ir a la palabra aquí. Tenemos que comprometernos con Dios, porque si no nos comprometemos con Dios, no hay nada que reclamar, porque Dios se compromete con los que se comprometen. Versículo número 34 del primer libro de Samuel, capítulo 17. David le responde a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Mire el compromiso de David. Ese es el compromiso que usted y yo debemos tener, ¿sí? No podemos caernos de esto.
Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Y David era pastor de las ovejas en la finca de su papá. Y estaba dispuesto a dar la vida enfrentando al oso y al león y a todas las fieras del campo. Pero es que el oso y el león y el oso es lo más grande que existe en la escala alimenticia, ¿no? En estos ecosistemas salvajes. Es lo más grande y lo más fuerte, lo más habilidoso, lo más estratégico que existe. De hecho, por eso es que el león es llamado el rey de la selva, porque el león ataca en manadas y sincronizan muy bien sus movimientos. Y David se enfrentaba a todos estos peligros, jugándose el pellejo, arriesgando su vida, porque Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesús declara: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El que es asalariado no, él se gana un salario, él no tiene ningún compromiso. Yo sí, dice Jesús. Y aquí David también está demostrándonos eso. Usted y yo debemos tener ese compromiso en nuestras vidas. Hágame el favor, póngale cuidado a esto. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. David no era que se iba a esconder o salía corriendo para el otro lado en dirección contraria al león. No, le salía al encuentro. Venga a ver cómo es que es, venga a ver y yo lo atiendo, ¿ya? De eso se trata este asunto. Ahí es donde se activa el respaldo de Dios, cuando uno tiene este grado de compromiso. Hágame el favor, mire, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahí encuentra uno en estas líneas de la Biblia un compromiso ineludible que David estaba dispuesto a cumplir. David era un muchacho de compromiso, estaba comprometido con el cuidado de unas ovejitas, estaba comprometido con lo que hacía, con algo orgánico, algo natural, algo rutinario, si se quiere entender así. Pero en esta rutina se le metió el Dios omnipotente por el compromiso que tenía frente a lo que hacía. Comprometidos con Dios y alcanzando recompensas. Una realidad en la Biblia y en la vida espiritual es que las Sagradas Escrituras nos muestran y nos demuestran, oiga, que Dios trabaja con los que trabajan. Digo, primero tenga en cuenta eso, Dios trabaja con los que trabajan. Y de la misma manera, Dios está comprometido con los que se comprometen. Porque el que no se compromete, pues dice que va y no va. Entonces, ¿qué respaldo le va a brindar Dios? ¿Ya? En este punto de la reflexión quiero que entendamos el compromiso como el grado de intensidad y apasionamiento con el que usted vive y se desempeña. Es ilógico pensar que Dios trabajará de la misma manera, en la misma medida o de la misma forma en la vida de todas las personas, cuando la realidad es que hay personas que son perezosas, negligentes, abandonadas, indisciplinadas, sin compromiso. Y es que la manera en que usted se dispone a trabajar y la manera en que usted se dispone a enfrentar la vida refleja, nos habla, nos dice y le dice al cielo cuál es su grado de compromiso. Si usted es una persona dinámica, despierta, emprendedora, madrugadora, disciplinada en lo que hace, es seguro que tendrá el respaldo de Dios en todo lo que usted hace y en todo lo que usted dice. Contrario a aquella persona que se levanta tarde, que es descomplicada. Oiga, hay algunos que pasan todo el día y ni siquiera se bañan. No lo voy a decir muy duro para que no lo escuche
nadie más sino solamente nosotros. Hay algunos que pasan todo un día y ni siquiera se bañan. Y ni siquiera se bañan la boca. Hágame el favor. ¿Hay gente así? Preguntará usted. Sí, hay bastantes. El respaldo de Dios no se puede ver manifestado en la vida de una persona semejante a esta, porque no hay un compromiso. El compromiso es la base del respaldo divino. Lo voy a volver a repetir, solo bonita frase. Hola. El compromiso es la base del respaldo divino. Dios está comprometido con nosotros en la medida en que nosotros nos comprometemos con Él. Dios está comprometido con nosotros en la medida en que nosotros nos comprometemos con Él. Este es un llamado de parte de Dios a través de este devocional para que usted revise si en su vida existe un compromiso real y verdadero con Dios y todo lo que Él ya le ha dado a usted. La religión nos enseñó que Dios nos ama a todos por igual, que Dios nos bendice a todos por igual, porque todos somos hijos de Dios y creación de Dios. Eso nos dice la religión. Pero la relación nos dice que tiene que haber un compromiso. Usted tiene una religión referente con Dios, en relación con Dios, o una relación personal con el Dios omnipotente. Porque en las relaciones prima el compromiso que hay, por ejemplo, entre los amigos, entre los esposos, entre los padres con los hijos y los hijos con los padres, ¿no? Entre el empleado y el patrón, ¿ya? Entre los familiares. ¿Qué grado de compromiso hay? Y usted encontrará amigos que están más comprometidos con uno que los mismos familiares. Eso determina y amarra y consolida el grado de compromiso en esa relación, ¿ya? ¿Cuál es el compromiso que hay realmente nuestro con Dios? ¿Tenemos una religión o tenemos una relación? Porque si queremos tener una religión podemos seguir creyendo lo que nos han dicho, pero si tenemos una relación, entonces debemos estar comprometidos con Dios. Dios está comprometido con nosotros en la medida en que nosotros nos comprometemos con Él. Mire esto, a medida que han avanzado las edades de la humanidad, se lee en las actitudes del comportamiento humano una decadencia frente al tema del compromiso. Esto hace referencia, por ejemplo, al compromiso que tenían los guardianes de las cárceles en la antigüedad. Ellos tenían que velar, vigilar y responder por la vida de los presos que vigilaban con su propia vida. No podía fugarse ninguno porque tenían que responder con su propia vida por las vidas que se le habían entregado para que las vigilaran. Esto quiere decir que si a un guardián de una cárcel en la edad antigua se le volaba un preso, era castigado con la pena de muerte. Ahí no es que habían derechos humanos y que habían unas ONGs que velaran por nada. En la antigüedad, si a un guardián de una cárcel se le volaban los presos, la sentencia para él era la pena de muerte. Porque uno tiene que responder con su vida por lo que a uno le delegan que cuide. Eso es lo que Dios espera de nosotros con todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, empezando por la información que nos ha sido entregada hasta el día de hoy por parte del reino de los cielos. Pero hoy en día, por ejemplo, uno mira a los guardianes del INPEC en Colombia. No hay compromiso absolutamente de nada ni con nadie. Solo son asalariados. Entonces resultan los presos en las cárceles con celulares haciendo llamadas extorsivas y siguen delinquiendo. Realmente las cárceles en Colombia son oficinas del crimen desde donde los delincuentes siguen delinquiendo con la complicidad de los guardianes.
y llegamos al punto en nuestra generación de ver aberraciones dentro del sistema, como lo que está sucediendo en Ecuador, que los guardianes de las cárceles en Ecuador quedaron secuestrados en manos de los presos, pero hay complicidad por falta de compromiso. En este orden de ideas, cuando uno analiza, por ejemplo, el sistema educativo en Colombia y mira uno a los profesores, y estoy hablando aquí de la Federación Colombiana de Educadores, los maestros de este régimen que tiene el Estado dentro de la educación estatal, uno ve que por parte de ellos no hay una entrega absoluta en este compromiso de educar. Ya no hay, a la hora de enseñar, una vocación de servicio, ya no hay una entrega absoluta para formar a las futuras generaciones con esta convicción y con esta mística de que debemos formar y educar a las futuras generaciones de nuestra nación. No, ellos simplemente son asalariados. Esta actitud es leída por nuestros niños y jóvenes. Los muchachos se dan cuenta cuando un profesor está comprometido con lo que hace. Y se lo digo porque yo fui profesor 10 años. Todavía me encuentro o me abrazan por ahí por la calle cuando me lo digo. Yo pregunto, ¿y usted quién es? Yo fui alumno suyo y bueno, ¿y por qué me abraza? Porque lo quiero mucho, ¿no? Mire, un maestro comprometido marca, sella para siempre la vida de sus alumnos, y eso es lo que no hay hoy en la educación. Docentes, maestros, maestras comprometidas. Uno que otro por ahí en el sector privado, pero en el sector oficial no. Ellos son asalariados, ¿no? Aquí hay que entender que esta falta de compromiso de todo y en todos nos está llevando a la debacle, y ese es el modelo frente al cual no podemos dejarnos arrastrar usted y yo en la corriente de este mundo. Una cosa está clara: si no tenemos ningún tipo de compromiso, Dios no nos respaldará, nos dejará solos. Y yo en lo personal no quiero estar solo, ni en lo que hago, ni en lo que digo. No, mi vida no tendría sentido. Yo necesito que Dios esté a mi lado, por eso soy comprometido con lo que hago. Y estoy comprometido con lo que hago porque amo a Dios, como esposo, como padre, como amigo, como empresario, como empleado, como lo que sea, póngale el nombre que quiera. Nuestra vida debe tener el sello, la impronta del Espíritu Santo de Dios y el respaldo divino. Pero porque hay compromiso es que Dios lo hace, y Él se compromete con los que se comprometen, ¿ya? Si no estamos comprometidos, Dios no nos respaldará y no podremos contar con Él. Este fue el gran vacío en el que cayó el pueblo de Israel en la antigüedad. El compromiso con las promesas que Dios había hecho a su padre Abraham era reclamado por los israelitas, pero una cosa era el compromiso de su padre Abraham, el padre del pueblo de Israel, ese compromiso que él había tenido con Dios, y otro asunto era el tipo de compromiso que el pueblo de Israel tenía con Dios. Era completamente nulo. Los israelitas vivían reclamando las promesas, reclamándole a Dios y confiados en las promesas que Dios le había hecho a Abraham, pero que no veían aterrizadas y realizadas en sus vidas, en la vida de su nación. De hecho, en la generación de Jeremías, el templo de Jerusalén, el templo fue destruido por los babilonios, por Nabucodonosor, y muchos estaban esperando que el templo no fuera destruido porque Dios se había comprometido con una promesa eterna para Abraham.
Pero la promesa que Dios le había dado a Abraham era sobre la base del compromiso que Abraham tenía con Dios. Y ahora los hijos, los israelitas, están reclamando esas promesas que Dios le había hecho a Abraham sin estar ellos, los hijos, comprometidos con Dios. Es que si no hay compromiso, no hay nada. Partamos de eso. Usted tiene que estar comprometido con ser un buen papá, con ser un buen hijo, con ser un buen esposo. Usted tiene que estar comprometido con ser un buen administrador de todo lo que Dios le da. Usted tiene que estar comprometido con ser un buen administrador del tiempo en su vida. Con todo tiene que haber un compromiso, porque todo esto se lo ha dado Dios a usted con propósitos eternos. Y si no hay compromiso, no hay nada. Dios nos dejará solos. Este compromiso, estos israelitas, estaban fuera de tono, fuera de lugar, porque estaban mencionando a su padre como a quien se le entregó la promesa, pero de parte de ellos no había ningún compromiso con Dios. Y entonces, como muda el corazón del hombre, así mismo Dios entra a tomar decisiones, porque Dios no alcahuetea sinvergüenzuras, ¿sí? Dicho de otra manera, Dios es bueno, pero Él no es bobo. Dios es bueno, pero Él no se deja manipular. Dios es bueno, pero también es justo, ¿ya? Entonces, hay gente que sin ningún compromiso, Dios mío, como el pueblo de Israel, está sucediendo ahora con la iglesia de Cristo. Hágame el favor. Gente que sin ningún compromiso con Dios está enseñando el contenido de la Biblia, oiga, sin consultarle en oración al autor de la Biblia para que los capacite al respecto. De esta forma están malinterpretando las Sagradas Escrituras y con ello enseñando el error. Pero como si esto no fuera suficiente, están cobrando por eso. No son buenos pastores que estén dispuestos a dar su vida por las ovejas conforme a la enseñanza y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Son asalariados que no hacen bien su trabajo porque no hay ningún compromiso ni con el autor de la Biblia ni con las almas a las que les predican, reclamando que Dios los respalda, que Dios está con ellos, que tienen la asistencia divina, que son siervos del Dios Altísimo, que son hijos de Dios, cuando realmente su actitud, comportamiento y falta de compromiso frente al ministerio que desempeñan deja mucho que desear. En la iglesia de Cristo he conocido a lo largo de mi vida un tipo de cristiano que habla de la Biblia, que habla de Dios, que cumple con todos los formalismos de culto y se sienten merecedores de las bendiciones que Dios establece en su palabra, pero ellos venden licor. Hágame el favor. Conocí más de uno así, todavía veo muchos de ellos por ahí. Sí. Oiga, otros frecuentan las cantinas como si nada. Su vida es un completo caos por causa del pecado en el que viven como dice el apóstol Pablo, en envidias, contiendas, iras, disensiones, herejías, bueno, un solo desorden. Arrastrados por la corriente de este mundo, enredados en la corriente de este mundo, pero profesan ser cristianos. En realidad ellos se creen hijos de Dios, pero viven como los impíos. Esta doble moral despierta las burlas y el hazmerreír de su familia y las personas que los rodean. Nadie les cree. Esto es lo que logra la falta de compromiso del ser humano frente a la información que el cielo nos ha entregado a todos con anticipación. Somos responsables delante de Dios y por eso debemos estar comprometidos. Lo voy a volver a repetir porque sonó muy bonito. Somos responsables delante de Dios y por eso es que debemos estar comprometidos. Si estar comprometidos con Dios
sin estar comprometidos con Dios y tratar de reclamar las promesas de Dios para la vida de uno, es exactamente igual a una persona perezosa que anhela y desea con todo su corazón y con toda su fe ser prosperada. Hágame el favor, lo voy a volver a repetir, y téngame paciencia que me voy a pasar un poquito hoy, no mucho. Sin estar comprometidos con Dios y tratar de reclamar las promesas de Dios para la vida de uno, eso es exactamente igual a que una persona perezosa anhele y desee con todo su corazón y con toda su fe ser prosperada. Eso es completamente imposible, por más que ore. Aquí es a Dios rogando y con el mazo dando. Porque oramos a Dios para que nos dirija, pero después de que oramos a Dios para que nos dirija, tenemos que ponernos de pie a hacer en lo que Dios nos dirige. Bueno, eso lo explico después con detalle en otro devocional. La persona comprometida está marcada por estos indicadores. Por favor, usted evalúese. Siempre termina lo que comienza. O sea, no deja nada inconcluso, no deja nada pendiente y sin terminar. Y hace el trabajo bien hecho, aún en los detalles. Siempre llega temprano o está a tiempo. Siempre está al frente dirigiendo la vida de otros. Es un líder precisamente porque con su compromiso es un ejemplo y un modelo a seguir. Se esfuerza y si es necesario se sacrifica en el cumplimiento de su función o de su deber. Lo hace por convicción, no por conveniencia. Hoy la gente vive de la conveniencia, ¿ya? ¿Y dónde queda la convicción? ¿Sí? Pilato tenía al frente a Jesús. Y Jesús lo estaba convenciendo de que él era el Mesías, ¿ya? Pero Pilato salió y se lavó las manos y le quedaron limpias las manos. Mi pregunta es, ¿cómo le quedó la conciencia? Cuando hacemos las cosas por conveniencia y no por convicción, uno puede ganar mucho dinero, pero ensucia, enloda, mancha su alma. Hay una voz en la conciencia que le está diciendo, no es correcto lo que estás haciendo, o no lo estás haciendo bien, o no hiciste tu mejor esfuerzo, podías haber hecho más y mejor, y que no te vaya a pesar en el futuro las consecuencias de lo que te faltó por hacer, las consecuencias que vienen por haber tomado una decisión hoy en conveniencia y no en convicción, y las consecuencias siempre llegan. Oiga esto, la persona que es comprometida se esfuerza y si es necesario se sacrifica en el cumplimiento de su labor siempre da frutos, siempre la labor de la persona comprometida da frutos, y la de la que no es comprometida pues también, ¿sí? En un cultivo los frutos de la persona comprometida pues son los frutos de los que se beneficia, pero en un cultivo los frutos de las personas perezosas que no son comprometidas pues es la maleza, las espinas, todo este berenjenal que se forma ahí, del cual nadie se beneficia. Pero toda labor que nosotros hacemos comprometidos con lo que hacemos siempre da sus frutos, y esos frutos se dan tanto en la función que realiza y el resultado que obtiene, como en el impacto que causa en la vida de las personas que participan de estos frutos. Dios solo desarrolla su agenda con personas comprometidas. Uy, esta frase como me gusta, la voy a volver a repetir. Dios solo desarrolla su agenda divina con personas comprometidas. Comprométase usted con Dios. Recuerde, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Padre,
aquí estamos en esta hora. Nos ponemos en tus manos para que tú moldees nuestro corazón y con tu poder lo hagas un corazón comprometido con el reino de los cielos, con tu palabra, con la salvación de las almas, con la vida eterna. Padre, nos disponemos en esta hora delante de tu presencia y nos declaramos en bendición y en victoria en el nombre de Jesús. Cuando escucho llover, me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar.